Hola a todos, bienvenidos al podcast El Punto Ciego. Bienvenidos a nuestro primer episodio, porque el episodio pasado fue el de piloto. Aquí tenemos a Andrés, a Frida y a su servidora Inés Rodríguez. Y el día de hoy vamos a platicar sobre uno de los temas más importantes hoy en día, que actualmente no se está platicando, no se está hablando, o al menos no se le está dando la importancia y la relevancia que genuinamente debería de tener, que es la persecución que está ocurriendo a nivel mundial en diferentes partes del mundo a los cristianos. Y bueno, justo para comenzar, creo que uno de los puntos para iniciar a comentar es el caso de Nigeria, que precisamente muy poco se ha hablado de esta circunstancia. Y de hecho, investigando, la verdad, yo también desconocía desde hace cuánto lleva este conflicto. Y según una investigación de International Society for Civil Liberties, del 2009 al 2023, al menos 52,000 cristianos han sido asesinados por grupos islámicos. Principalmente, los que están detrás de esta persecución es Boko Haram, el Estado Islámico y las milicias Fulani. Una parte de estas milicias Fulani que está islamizada principalmente. Y sí, hay que decirlo con toda la claridad que esta persecución es por temas de fe. Si bien hay grupos que también son perseguidos y también mueren dentro de estas persecuciones, la BBC y The Conversation estiman que los cristianos son afectados 6.5 veces más que cualquier otro grupo. Y solo en el 2025, en los primeros 220 días del 2025, se estimaron 7,087 muertes de cristianos por causa de su fe. ¿Y por qué por causa de su fe? Porque tal cual estos grupos invitan, o bueno, no invitan, sino que te obligan a la conversión, y si no te conviertes, te matan. Y creo que justo es algo que dentro de nuestra sociedad occidental, mientras se está hablando a veces de muchos otros tipos de persecución, otras cosas que se vuelven tendencia, este tema no se ha tocado lo suficiente, ¿no? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, pues yo creo que es justo muy curioso que los medios de comunicación actualmente se la pasan hablando de discriminación por temas de raza, color de piel, orientación sexual, y el tema de la religión no se toca, y creo que es algo muy, muy grave, ¿no? Actualmente hay como 3,000 millones de cristianos en todo el mundo, y 380 millones de cristianos son perseguidos o sufren algún ataque o violencia por su religión, y los medios no están hablando de esto, nada. Y no es una situación que se dé de manera exclusiva en el Oriente, Medio Oriente, sino que también, como vamos a ver más adelante, hay muchos casos en México, en Estados Unidos, en los países nórdicos. Esto es un problema tanto occidental como oriental, ¿no? Sí, pero justo como decías, Frida, como que mi percepción es que aquí en Occidente, como hay una gran mayoría que es cristiana, no nada más católica, pero pues de otras denominaciones cristianas, ¿no? Es cierto que no es como tan tangible la persecución que tenemos, por ejemplo, en América, ¿no? Que vamos a ver otro tipo de persecuciones y cuál es el caso que nosotros vivimos aquí, que tenemos más cerca, pero no existe esta sensibilidad hacia aquello que es más conocido, ¿no? O sea, como que existe este fenómeno hoy en día, no nada más con el tema de la persecución, sino que con muchos otros, pero en sentir como mucha urgencia de hablar sobre los temas del mundo, porque ya vivimos en una sociedad globalizada, pero entonces tendemos a sentir como muchísima empatía por lo que vemos que a lo mejor es muy ajeno a nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor y otras religiones, a lo mejor y otros temas pues de discriminación, ¿no? Como tú mencionabas, Andrés, pero al tener como tan presente el cristianismo, a la gente le cuesta mucho dimensionar que exista realmente una persecución hacia los mismos cristianos, ¿no? A mí me ha pasado en redes sociales que comienzo a hablar de este tema, o sea, de un tipo como de persecución en razón de la fe a los cristianos, y que me ponen comentarios como, ay, es que les encanta hacerse las víctimas, de que claro que no, eso no sucede, mira, aquí la mayoría son cristianos y no pasa nada, son ustedes los que han sido opresores por años y que han causado guerras y que han discriminado gente, o sea, como que
se tiene mucho esa idea aquí y de verdad que creo que mucha gente no logra concebir que ocurren, o sea, como que a tan gran escala, esta matanza de asesinatos a cristianos y que está sucediendo en África. Hoy en día, ¿no? O sea, no estamos hablando como del análisis de algún genocidio que haya sucedido hace algunos siglos, o sea, es algo que está sucediendo hoy. Y que mucha gente sí confunde este caso de la persecución cristiana en África con es que es violencia. O sea, de que únicamente es violencia, es que pues en África hay mucha violencia y hay mucho desorden y pues ellos son nada más consecuencia, de que una consecuencia más de la violencia que se lleva allá. Pero no es cierto, o sea, realmente es en razón de su fe, ¿no? O sea, no es bueno, o sea, casualties, de que pues les tocó porque pues, o sea, no es coincidencia que sea de un grupo en particular hacia un grupo en particular. Pero no lo vemos, o al menos no tiene como la misma presencia mediática como pueden ser otros fenómenos, ¿no? Justo, digo, yo quiero mencionar que ese tema que tocaste es muy importante. Ahorita la persecución cristiana es más grande que nunca, y esto es un tema que, nuevamente, o sea, nadie se lo preguntaría. De hecho, cuento la historia, hace un par de meses yo debatí con un profesor del tema de la persecución cristiana, ¿no? Y él dice, bueno, ya no estamos en época del Imperio Romano, ¿no? A ti no te persiguen hoy. Pero la realidad es que desde el siglo XX vivimos en la época más anticristiana de toda la historia. En el Imperio Romano no pasa de 1 millón de muertos y de mártires. El siglo XX tuvo más de 40 millones de cristianos asesinados, gran parte por el comunismo, pero también en España, en la Guerra Civil Española, asesinaron simplemente como 10,000 sacerdotes, monjitas, religiosos, y en la Guerra Cristera otros 5,000, en Hungría, en Polonia. Venimos de esa época que fue la más sangrienta de la historia, y dicho sea de paso, también la época donde permeó en la sociedad más ateísmo, lo cual contradice la tesis, ¿no?, de que la religión promueve la violencia. Bueno, no, la época más atea, que fue el siglo XX, es la época más sangrienta que ha habido, ¿no? Y ahora apenas estamos en el 2025. Llevamos 25 años y vamos muy violentos, porque también llevamos como 8 guerras y como dices tú, muchas persecuciones a los cristianos. Y justo algo que me llama mucho la atención y siempre me funan luego en Twitter, por eso es cómo en general la sociedad es muy específica para hablar de ciertos tipos de discriminación, como bien decías, y se les hace algo como totalmente impensable ahora cuestionar el Islam, ¿no? O sea, es que tú cuestionas el Islam, eres islamofóbico. Bueno, hasta en Reino Unido hoy hay una iniciativa que quieren penalizar a todos los que públicamente hablen contra el Islam por ser un delito de odio y por incitar al odio, cuando estas persecuciones son completamente a base de la fe, de lo que dice el Islam, y la búsqueda de imponer la ley Sharia, y justamente porque como ellos ven a los cristianos, o sea, esto es tal cual, esto es histórico, esto no es teoría de conspiración, ellos tal cual ven a los cristianos en África, en Oriente, en todos lados como los traidores. Entonces, si no se convierten, ellos están traicionando al Estado, a estos grupos, y son perseguidos, son torturados, son exterminados. O sea, es durísimo, y también está pasando en Sudán. O sea, esto partimos de Nigeria, pero también hoy en Sudán yo he visto videos terribles en donde son videos de Google Maps, en donde se ven los cuerpos llenos de sangre, de todas las persecuciones que estos grupos están causando islamistas, y hay que decirlo, sí, tal cual, por su fe, y que si bien en Sudán particularmente hay un conflicto mucho mayor, porque no es nada más la persecución a los cristianos, muchos de los perseguidos son cristianos, y a los que asesinan, las iglesias que queman, son de cristianos, y específicamente católicos, o sea, cristianos católicos romanos. Pero, bueno, igual no hay que irnos tan lejos, o sea, porque a veces también, justo como mencionabas, a veces se hace irreal pensar de que en África, cuando sí, o sea, puede ser más difícil diluir la información, de que piensan o pueden cuestionar mucho más el hecho de que el orden del gobierno, pero esto también pasa en Europa. Hace poquito fue el caso del padre Custodio Ballester, un sacerdote de 61 años, catalán, con más de 27 años de ministerio,
que lo querían enjuiciar hasta 3 años, le querían poner hasta 3 años de cárcel y una multa de más de 3,000 euros por algo muy particular relacionado con la situación del Islam, y es que él publicó un artículo en una revista que se llamó El diálogo imposible con el Islam. Y fue una respuesta a un cardenal que había puesto otro título, otra publicación llamada El necesario diálogo con el Islam, ¿no? Donde él hablaba de que no es que tenemos que encontrar los puntos en común. Sin embargo, el padre, ante esta realidad histórica, porque es algo histórico, esta persecución es histórica, él empezó a poner statements muy claros, como que justo el Islam no admite diálogo, o crees, o eres un infiel que debe ser sometido de una manera u otra. El Islam de hoy y siempre, con una mano impulsa las obras de caridad, mientras arma la otra mano para aniquilar a todos aquellos que niegan reconocer a Alá y a Mahoma como el último y definitivo profeta de Dios. Y también hace una crítica de la persecución de los cristianos en países musulmanes, y también dice algo muy específico, que dice que hoy existe una búsqueda de una sustitución poblacional en Europa por parte de la migración ilegal, sobre todo que viene musulmana. Después de estos artículos, hizo declaraciones en la tele en el 2017, en La Ratonera Digital, junto con otro sacerdote, el sacerdote Jesús Calvo, y el periodista Armando Robles, y vuelven a hablar de las mismas cosas, donde vuelve a decir que el Islam radical quiere destruir la civilización occidental. Dice que en las mezquitas se predica el exterminio del infiel, cosa que sí, y bueno, como pasó todo fue que la Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia, hablando de esta persecución no nada más física, sino ahora de las ideas, metió una denuncia por incitación del odio y discriminación, argumentando que estas declaraciones deshumanizan, crean un clima hostil y afectan a la convivencia, ¿no? Cuando en otros países musulmanes te matan si no te conviertes, decir hoy que eso pasa es delito de odio, o sea, el contraste. Su proceso ha durado 8 años, duró 8 años, y lo que les digo, 3 años de prisión, multa hasta 3,000 euros, y apenas el 17 de octubre le dieron la absolución total. Tristemente, la Conferencia Episcopal Española y la Arquidiócesis de Barcelona tomaron una postura neutral, es decir, nunca se posicionaron en su apoyo porque no querían entrar en polémicas, tal cual. O sea, no quisieron defender a su sacerdote. Sí. No querían entrar en delito de odio. No. Y es que esto a mí me parece gravísimo, tomando en consideración que, como tú decías, a ver, esto no es una teoría conspiranoica, o sea, hoy en día ustedes pueden ver las noticias y pueden ver cómo constantemente, o sea, a mí me parece, yo creo que casi una vez al mes vemos alguna noticia de iglesias que son incendiadas, de sacerdotes que son atacados, que son, o sea, apuñalados, ¿no? Por personas musulmanes. O sea, ¿cómo esperas tú como Estado, en este caso, pues, el Estado de Reino Unido, que un sacerdote no se pronuncie en contra de aquella idea que está moviendo a sus fieles a atacar a su gente? O sea, como que, ¿qué esperas? O sea, como que, qué absurdo. O sea, qué absurdo que una ley te esté diciendo, tú no puedes hablar en contra de aquello que te está matando, literalmente, sí, ¿no? Pero, y es que en Europa tienen un grave problema con este concepto del discurso de odio, ¿no? Porque la verdad es que es muy manipulable, o sea, es muy maleable, ¿sí? O sea, el gran problema con el concepto del discurso de odio es que no tiene no tiene carnita, o sea, realmente no es como que contiene algo con parámetros delimitados, o sea, cada quien y cada juez, cada ministro, el parlamento, o sea, como que el que esté en turno y el que esté tomando las decisiones puede utilizar este concepto de la forma que le convenga mejor, ¿no? O sea, para su discurso, para su popularidad, para sus intenciones. Entonces, este discurso de odio realmente es una forma de las más graves que existen en los últimos años para reprimir, para censurar, o sea, para callar, para realmente atacar. No es
o sea, estamos muy alejados hoy en día, no nada más en Reino Unido, pero pues en todos los países en donde se va introduciendo este concepto, esto ha sido relativamente rápido. O sea, hace unos 20 años, cuando se empezaba a hablar sobre el discurso de odio, como que los parámetros eran más delimitados, ¿no? O sea, era después de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces hay que poner ciertos límites, que no se pueden proteger los discursos que, por ejemplo, promueven la guerra, ¿no? Entonces, si hay alguien que está diciendo, vamos a hacer guerra, pues entonces, híjole, no, hay que censurarlo y no hay que permitir que este discurso siga prosperando. Pero, pues, o sea, en cuestión de 2 décadas, ya se ha vuelto cualquier cosa que a mi juzgador, que a mi parlamento, o sea, que a mi corte no me guste, puede entrar dentro del discurso de odio y, pues... Sí, hay que decir que es una agenda, o sea, no es como que cada parlamento o cada juez tenga esa interpretación subjetiva. Todos los jueces realmente occidentales o todos los del parlamento, todos los diputados tienen la misma interpretación ideológica, que es anticristiana y que es un arma de, como dijiste, dominación política para censurar a los cristianos. Es una manera de decir, no hables, cállate, porque eres racista y alguna falacia ad hominem, ¿no? Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial caemos en la caricatura de, como no estoy de acuerdo contigo, te voy a hacer una reductio ad Hitlerum, ¿no? O sea, te voy a decir que tú eres un Hitler, porque todos creemos que evidentemente Hitler fue una terrible persona, pero intentamos satanizar a las personas, las ponemos como si fueran Hitler para silenciarlas, ¿no? Pero es una manera muy subjetiva de no quiero escuchar, no quiero razonar, no quiero debatir ideas, simplemente te quiero callar para mi agenda. ¿Y cuál es esa agenda? La que mencionaste. Están en un proceso de cambiar la población europea, occidental, también americana, que en sus inicios es cristiana, católica. Y digo, corrijo un dato que di hace ratito, son 2.300 millones de cristianos en el mundo. Uno pensaría que somos muchísimos más que musulmanes y ya no. O sea, a este paso que vamos en el 2050 van a ser más musulmanes. Y por mucho, hay 2.000 millones de musulmanes contra 2.300 millones de cristianos. Y sumado a eso, hoy los cristianos, los católicos y los protestantes también no quieren tener hijos, porque hemos sido manipulados por esta ideología de moda, que en su momento fue, pues no tengas hijos, diviértete, ten relaciones sexuales, usa anticonceptivos, pero eso de tener hijos, pues ya hasta cuando tú quieras, cuando te alcance el dinero, y ahorita ya es un tema de contamina, no tengas hijos porque contamina. En México esa campaña comienza en los 70s, con Echeverría, empieza a poner un fondo de población aquí en México para que empecemos con esta moda de no tener hijos, ¿no? Y a mis padres se les dijo, familia pequeña vive mejor. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en un par de años los musulmanes, ellos siguen teniendo muchísimos hijos y nosotros no. Entonces va a haber un cambio de cultura en el mundo, porque no es que los países árabes estén llenos de musulmanes solamente, sino que en Europa también, y que Europa era cristiana, como digo. Y como segundo punto quiero tocar que la gente suele confundir árabes, turcos, africanos como con musulmanes, ¿no? No es lo mismo. Está esta concepción de que hay diferentes tipos de Islam. Y están unos islamistas que son loquitos, que son radicales, que son extremistas, y otros que no. Yo eso más bien lo atribuyo a la cultura, ¿no? O sea, no es lo mismo un turco, un árabe, un africano, un afgano, pero el musulmán comprometido tiene los mandatos de la Corán y esos no cambian. Esos no cambian y de hecho es la única religión que tiene de manera explícita esta doctrina de la guerra santa. Para nosotros como católicos, la guerra es indeseable. A veces se puede dar, ¿no? Y está esta teoría de la guerra justa, ¿no? Cuando es el último recurso, cuando atenta contra el bien común y es para un bien mayor, y es lo último que puede ser, pues venga, haces la guerra justa. Pero no tiene nada que ver con la guerra santa, que es literalmente, eres infiel, toma, ¿no? Entonces, la gente no entiende estas diferencias fundamentales en el cristianismo, que yo creo que todos estos valores que hoy estamos orgullosos que tenemos, ¿no? De, no sé, democracia, derechos humanos, dignidad de la persona, son producto del cristianismo, que si se fijan, el cristiano es mucho más compatible con todas las personas, independientemente de su credo, raza o sexo, mientras que el Islam no. Uno identifica luego a una persona del Islam o del judaísmo porque son religiones que no se integran con la demás sociedad, ¿no?
A diferencia del cristiano, tú no ves a un católico ahí caminando por la calle y dices, ah, mira, es católico. No, nos mimetizamos con la cultura del lugar y realmente estamos abiertos al diálogo. Con esto cierro. Yo vengo de un viaje de Madrid y bueno, ahí casi todos los Ubers eran marroquíes, ¿no? En su mayoría musulmanes. Entonces yo les preguntaba, o también había de Irán bastantes, oye, ¿y en tu país qué religión tienen? No, pues Islam. Y yo les seguía preguntando, oye, ¿qué opinas del cristianismo? Inmediatamente la cosa se ponía así como en silencio, me veían por el retrovisor, así con ojos. Y yo, digo, obviamente lo hacía con un afán de, pues vamos a platicar, ¿no? ¿Qué opinas del cristianismo? Pero es verdad que realmente un musulmán no tiene la misma capacidad de diálogo que nosotros, porque nosotros lo vemos de una manera espiritual, queremos dialogar, amamos al prójimo, y ellos tienen este choque interno, yo siento, cuando viven en estas ciudades europeas como de, es un infiel, es un cristiano, y yo lo noté porque me dediqué a hacer eso en los Ubers, y notaba la tensión, que para ellos no era tan cómodo responder unas simples preguntas. Y bajo su concepción, pues el cristianismo es preferible al judaísmo, porque yo les pregunté. Ellos creen que el Islam es una suerte de culminación de este proceso de la revelación de Dios, ¿no? Entonces primero llegó el judaísmo, estaba muy bien, después llega Jesucristo, mejor, y el final es el Islam. Entonces todos deberíamos ser en el fondo musulmanes porque para ellos es la última verdad revelada, ¿no? Claro, y lo que decías de estas diferencias culturales, a ver, o sea, es que tú puedes ser un musulmán viviendo en un país que fue, pues, occidental, ¿no? Que fue fundado en valores cristianos y no te va a pasar nada. Pero tú eres un cristiano en un país musulmán y o sea, vas a ser perseguido, vas a ser torturado, te van a hacer irte de ahí si no te conviertes y en el peor de los casos te matan. O sea, claro que hay una distinción y justo lo que mencionabas de que es que al final los musulmanes que realmente siguen la ley, eso es lo que piensan. O sea, uno que de verdad cuestiona, que más bien, que de verdad digamos que es muy creyente de su fe, persigue cristianos, es anticristiano. Los que pueden ser un poco más laxos, pues son los que se adaptan un poco más a las sociedades, pero en realidad ellos sí tienen esa mentalidad, como bien lo mencionabas. Y retomando el tema de la agenda que decías, Andrés, de que tienen respecto al tema de la cancelación y demás, y el discurso de odio, además de los temas religiosos, hoy también entra dentro del discurso de odio todo lo que cuestione la agenda pues LGBT, ¿no? Y aquí hay otro caso que sucedió en Finlandia con Päivi Räsänen. Ella es miembro del Parlamento finlandés desde 1995 y es muy curioso su caso porque ella es cristiana luterana, pero ella forma parte de, bueno, pues esta iglesia luterana que en el 2019 apoyaron como promotores y financiando la marcha LGBT del 2019 y ella salió como pues creyente y como miembro de esta iglesia a subir un tuit a decir que se le hacía que era contradictorio, que por qué patrocinaba su iglesia el Pride 2019, sube una cita de Romanos y dice que es contradicción, o sea que básicamente no se alinea con la base doctrinal de la iglesia. Y ojo, o sea, una visión luterana, ¿no? Que al final, pues en los temas bíblicos, pues estamos igual que los católicos y muchos otros protestantes. Y siguiente paso que sucedió, en el 2004, ella también sacó un folleto que dice, hombre y mujer los creó, con la visión 100% bíblica, basada en su fe, de nuevo con su iglesia. ¿Y qué pasó? Es que después de que ella hace este tweet, le encuentran este documento, sale en un debate también en el 2019 reafirmando su visión del matrimonio, su visión del hombre, de la mujer, basada en su visión religiosa, ¿no? Como muchas otras religiones que también le puedes preguntar a un judío, le puedes preguntar al musulmán y cada uno va a tener sus visiones religiosas respecto a este tipo de temas. Pero la diferencia es que cuando eres cristiano, a ella la empezaron a perseguir por supuesto delito de odio, haciendo que se convirtiera en un juicio de más de 7 años. 7 años yendo a testificar, porque tal cual ella lo cuenta, yo la conocí hace poco, y ella cuenta como tal cual el primer juicio que tuvo fue ella con con los jueces, donde la cuestionaban sobre la Biblia, y fueron
11 horas de cuestionamiento sobre los pasajes bíblicos y por qué lo decía. Y ella hasta se ríe y lo hace como burla de que, bueno, pues les di una clase de Biblias, de que salió bien. Yo les di clase de lo que yo creo. Sí, los evangelicé. O sea. Frida, ¿puedo leer? Tengo la cita exacta. Sí. Lo único que publicó ella en Twitter y por lo que se hizo un escándalo y creo que ya ha tenido 3 juicios, ¿no? Nada más que aclaración antes de que lo digas, esto no era, no tenía nada que ver respecto directamente al Pride, sino era con la acción de su iglesia. Ella cuestionaba su iglesia, a la iglesia a la que ella pertenece. Pero, ajá. Ella pone en Twitter, la hashtag Iglesia ha anunciado que es el socio oficial de la Z en Pride 2019. ¿Cómo se alinea el fundamento doctrinal de la Iglesia, la Biblia, con la exaltación de la vergüenza y el pecado como motivo de orgullo? Entonces ella solamente tiene un tuit donde dice, a ver, mi doctrina cristiana no me permite creer esto, estoy seguro que a cualquier judío o musulmán honesto te va a decir lo mismo, ¿no? Porque eso dicen las religiones abrámicas. Y los musulmanes no te van a decir eso, te van a decir que los tienen que matar. O sea, claro. Sí, ¿por qué no los apedreamos todos juntos? O sea, y además ese cuestionamiento fue las acciones de su iglesia. O sea, ni siquiera se dirigió al movimiento LGBT, nada. Cuestionó a la iglesia. Y de ahí, de los 7 años de juicio, ella también cuenta cómo sintió que estos interrogatorios eran como en la época soviética, donde los soviéticos te perseguían por tener Biblias y te cuestionaban de lo que decía la misma Biblia, ¿no? De nuevo, todo por delito de odio, y hace poco fue su último juicio, el mes pasado, bueno, el último juicio que hasta ahora no tiene una resolución. Se cree que es el que va a llevar a la resolución final. Pedían antes para ella cárcel, ahora están viendo si va a haber una pena económica, porque además, o sea, una pena económica por ir de acuerdo a lo que tú crees. Y yo estoy segura que no nos vamos a encontrar ninguno de estos casos si fuera diferente. O sea, no van a cuestionar igual a los islamistas y que les cuestionen por qué ellos están de acuerdo en matar homosexuales, no van a cuestionar a los judíos, no van a cuestionar a los budistas. Somos los únicos que tenemos que ir al juicio y decir por qué creemos lo que creemos. Y que, de nuevo, esto va en un entorno totalmente cerrado. Ella nunca dijo dejen de marchar, ella nunca dijo encarcelen a los homosexuales, quítenles libertades. Cuestionó a su iglesia, el actor de su misma iglesia, la que le dio la espalda también. Y entonces empezó a ser apoyada por muchas otras denominaciones, entre ellas los católicos, para seguir adelante durante estos años de juicio. Ahora sí, perdón, ya que es que quería terminar de contar el caso. No, es excelente. Yo le preguntaría a Inés, o sea, para aclararle a nuestra audiencia, ¿cuál sería entonces la visión de los católicos frente al movimiento LGBT, frente a la homosexualidad? Digo, para que no vayan a pensar que somos una especie de promocionadores del discurso de odio, ¿no? No, o sea, primero como que con estos 2 casos que estamos viendo, o sea, como que nada más hacer la mención a todos los que nos están escuchando que se den cuenta como empezamos analizando un caso de persecución, o sea, física, ¿no? O sea, de homicidio hacia cristianos, y que lo vemos, o sea, lo podemos ver como muy surreal, de que cómo es que esto está sucediendo ahorita, hoy en día, tal. Y estos casos que no tienen la magnitud, ¿no? Porque a lo mejor no es un te quito la vida, pero sí es un tipo de persecución, ¿no? O sea, una persecución legal igualmente es persecución. O sea, imagínate justo, o sea, llevar años en un juicio, gastando tu tiempo, tu dinero, que te estén enjuiciando con cargos de privación de la libertad. O sea, ¿cómo? De verdad que eso también es surreal para mí. O sea, ¿cómo existen leyes creadas por aquellos que se supone que tendrían que defender tus derechos para privarte de la libertad por hacer uso de tu derecho de la libertad de expresión sobre tus creencias a las que también tienes derecho? O sea, realmente es que ya no nos están concediendo ningún derecho, ni se está garantizando ningún derecho. Al contrario, o sea, nos están privando de todos los derechos. Entonces, yo sí me pregunto como, pues, ¿de qué sirve el Estado, no? O sea, es que en Nigeria, por un lado, no están protegiendo a la gente, ¿no? O sea, sí hay un problema grave en África
de pues que nadie está haciendo nada, o sea, cómo es posible que se esté permitiendo pues esa persecución masiva a niños, a mujeres, o sea, ¿cómo? Pero también aquí, o sea, ¿cómo es posible que esta persecución venga directamente del Estado? O sea, ya no nada más no me estás protegiendo, sino que tú eres el que viene aquí a infringir mis derechos, o sea, a venir contra de mí. Es que o sea, de verdad que para mí esto es algo como, ¿cómo puede ser que hayamos llegado como humanidad a este paso, ¿no? O sea, independientemente que tú seas católico, que seas cristiano, que creas lo que quieras creer, o sea, es increíble que esto esté sucediendo y te debería de dar miedo, ¿no? O sea, aunque no sea directamente en contra de ti. Pero a nosotros, yo creo que, o sea, a todos los que de alguna manera hablan, pues sí vivimos como con como incertidumbre, ¿no? Para todos los que dicen, y que a mí me ponen en redes sociales y a ustedes seguramente también, de que no, o sea, tú, ¿por qué te haces víctima? ¿Cómo crees? O sea, este mecanismo, lo vamos a ver más adelante, pero este mecanismo de represión y de persecución jurídica existe también aquí en México. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, Frida, que tiene muchísimos seguidores en Twitter, pues sí, la verdad es que está súper expuesta a que haya un juicio por el mismo concepto de discurso de odio. O sea, Estoy esperando. No estamos como tan alejados, ¿no? Pero, sí. O sea, contestando lo que decías, Andrés, o sea, sobre la parte de las personas homosexuales y del colectivo LGBT y tal, como que creo que sí es muy importante lo que mencionaba Frida, de esto ni siquiera podría ser como, o sea, no entiendo, yo soy abogada, ¿no? O sea, yo no entiendo como abogada cómo este cuestionamiento en una red social personal puede ser catalogado dentro del concepto de discurso de odio, por más amplio que sea, si ni siquiera fue un ataque directo a estas personas, ¿no? O sea, fue un cuestionamiento hacia su iglesia, de que tú, ¿por qué estás haciendo esto? No fue un, no los dejen entrar a la iglesia, son unos tontos, se van a ir al infierno, o sea, como que no, nada así, ¿no? No. Y ajá, nosotros como cristianos, a ver, nuestra postura frente a personas con atracción al mismo sexo, personas trans, tal, no es una postura de odio, como tú decías. Algo que hace muy diferente nuestra cultura cristiana es que somos la única religión que buscamos invitar al otro. O sea, que nos preocupamos por su alma, ¿sí? O sea, yo también hace poquito con mis alumnos veíamos y comparábamos las diferentes religiones, ¿no? Y de verdad que llegamos a la conclusión, o sea, veíamos no nada más el judaísmo, el islam, pues también el taoísmo, el hinduismo, el budismo. Ninguna otra religión tiene este concepto de yo quiero, o sea, esta salvación de la que yo tengo conocimiento, quiero que tú seas parte de. Ninguna. O sea, ninguna realmente. O sea, todas las demás es como de, yo me preocupo por mí y a lo mejor por mi familia y por mi círculo cercano. Y por eso es que tienen muchos hijos, por eso es que tienen comunidades más cerradas, por eso es que nosotros tenemos esta capacidad, como tú mencionabas, Andrés, de más diálogo, porque es lo que buscamos, ¿no? Y con estas personas, o sea, con todas las personas que pertenezcan al colectivo tal, también nosotros queremos que se unan a la fe que nosotros creemos que es la verdad, ¿no? Y queremos que vivan de acuerdo a nuestra fe, no como imposición, pero porque ahí está la verdad. O sea, ¿por qué vas a querer vivir en una mentira? Queremos que vivas en plenitud, en la verdad, a lo que fuiste creado por Dios y llamado para vivir. Es una invitación y es que aquí es lo mejor que puedes encontrar, ¿sí? Y si eso no se alinea con tu estilo de vida, pues entonces tú tienes que cambiar tu estilo de vida. No nosotros como iglesia adaptarnos. Y hay así en todos los casos. O sea, si una persona es adicta a la pornografía y no lo puede dejar y tal, no la iglesia está llamada a adaptarse y a decir, pues entonces vamos a decir que la pornografía ya no es tan mala. Pues no, tú te tienes que adaptar, o sea, de que para poder vivir en plenitud, esa persona va a ser llamada a, pues, deja estos hábitos, o sea, como que deja estos vicios, para eso no fuiste creado. Y de la misma forma con, pues, todas las personas que entren dentro de
el LGBT, ¿no? Claro, y bueno, o sea, nada más mencionar que, o sea, eso no sucede en las otras religiones, ¿no? Ahora que dijiste esto de la pornografía, a mí se me ocurre, bueno, el niño de Pornhub es un rabino. Y es verdad, y que jamás podría suceder que un sacerdote, un obispo, fuera dueño de una empresa tan perversa, ¿no? Y quiero tocar el concepto de evangelización, que se mencionó de manera implícita. Somos la única religión que nos preocupamos por eso y ese es el centro de nuestra fe. El judío no quiere convencer a nadie más de ser judío, porque él, en el fondo, tiene una religión de raza. Y cree que es el pueblo elegido. Y simplemente basta con que nazcas de una madre judía para que tú seas parte del pueblo elegido. El musulmán tampoco va haciendo misiones por ahí, oye, cristiano, no. Eso es, Mira, conoce a Mahoma, es bien buena onda. conoce a Machetazo. Más bien así le hace. Conviértete o muere. Creo que hay abundantes ejemplos en toda la historia de la iglesia que, a ver, o sea, yo cuando estudio la historia de la iglesia, me enamoro más de la iglesia porque digo, es que es increíble el amor que tiene el cristianismo, particularmente la iglesia católica, por las personas no católicas. La historia de la iglesia es la historia de cómo el cristianismo intenta acercar, como dijiste, a las almas. Se preocupa mucho por la persona y quiere hacerlas parte del cristianismo, porque considera que el cristianismo, como dijiste, es la verdad revelada. Y muchas veces nosotros, o sea, no solamente las personas no cristianas, sino, vamos a poner ahí, no sé, comunistas, ateos, budistas, o incluso cristianos, podemos tener percepciones distorsionadas de la realidad y podemos decir, bueno, no, que cada quien viva como quiera, ¿no? Cada quien sus cubas, dirían hoy los jóvenes. Pero en el fondo el cristianismo le preocupas tanto que como un papá te va a decir, oye, está bien, hijo, que tú tengas tal gusto, pero este es un gusto desordenado. Esas acciones a la larga te van a hacer daño. Ese camino te va a ser perjudicial y el cristianismo te quiere tanto que te dice, mira, este es el camino para ser feliz, es el camino para amar más, porque creo, y con esto cierro, que la finalidad del cristianismo es un poco que renuncies a ti mismo para entregarte a los demás, ¿no? Decía Madre Teresa de Calcuta que quien no sirve para amar, no sirve para vivir. ¿Lo dije bien? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Exactamente, quien no vive para servir, no sirve para Vivir. Exacto. Bueno, y ese es un poco el punto del cristianismo, ¿no? Que renuncies a tus ideologías, a tus gustos y todo esto por amor a los demás. Y en última instancia, por amor a Dios. Yo creo que justo retomando el tema de la historia de la iglesia, yo también me encanta cada vez que investigo y me encanta ser católica, porque precisamente con todo lo que habías mencionado, Inés, de la leyenda negra que siempre dicen que los católicos nos lo ganamos, ¿no? O sea, porque fuimos los primeros persecutores, porque fuimos los primeros que mataron, no sé qué. Es que realmente las circunstancias en las que llegamos a guerras fue porque no había otra opción. La primera guerra justa registrada en la historia empezó a manos de campesinos y de mujeres y de sacerdotes que estaban hartos de que los islamistas mataran a los sacerdotes, se llevaran a las mujeres, secuestraran a las niñas, las violaran y dijeron, basta ya, pidieron ayuda a la corona, no les ayudaron, esa fue la primera guerra que hubo justa, o sea, no les ayudó la corona porque no veían esa posibilidad de entrar en guerra contra los musulmanes, así que ellos, históricamente está que con palos, con lo que tenían del campo, salieron y lucharon. O sea, esa fue la primera guerra que hubo de las cruzadas. Y los mataron a todos. O sea, no la ganaron, evidentemente. Pero hasta ese momento fue que la corona dijo, ok, sí, está pasando este problema, tenemos que intervenir. Pero fue la gente la que estaba harta de esta circunstancia. Tenemos el caso también del pueblo de la Vendée, en donde hubo persecución. Se llevaban a los sacerdotes, se llevaban a los hijos, a los varones a la guerra. Y los franceses del pueblo de la Vendée, siendo campesinos, gente que no era militar, no tenía ni armas, empezaron con lo mismo, con picos, con lo que había que encontrar del campo, y a mí hasta ver la película me pone la piel chinita porque empezaron de cero, con una sola persona, Charette, creo que así se pronuncia, que los dirigió, a defender lo que ellos creían que era bueno, pero fue la gente, fue porque no tenían otra opción. Lo mismo con las cristiadas, o sea, la cristiada fue porque el Estado decidió entrar en la fe de las personas
y aceptar la persecución de los sacerdotes. Lo mismo con la guerra civil. Quemaban monjas en zonas públicas, los torturaban a los sacerdotes, que saqueaban a los monasterios, quemaban a las iglesias y la gente también respondió. O sea, no es que la iglesia históricamente hayamos querido ser violentos, todo lo contrario, hemos tenido que responder porque también nos tenemos que defender. Y es que y yo incluso como que cuestiono a todas esas personas que siempre se ponen del lado del victimismo, del Islam y de la historia, ¿cómo pueden hoy ver o cómo podrían hoy ver a la cara a una mujer con sus hijos en Sudán, en Nigeria y decirles, ay no, es que si respondes, o sea, es que porque eres un violento, es que porque discurso de odio, islamofóbico, cuando están viviendo una auténtica persecución, ¿no? Y que incluso históricamente, de nuevo, lo que mencionaba Inés, de que la iglesia te invita a una conversión, desde la Santa Inquisición, de eso se trataba, era una invitación a la conversión, solo para los que eran bautizados. Y si no te convertías y no querías decidir, o sea, por esta conversión, pues no te pasaba nada más por parte de la iglesia, porque solo habían castigos espirituales. Lo corporal era a manos del Estado y eso ya dependía de lo que hacías. Obviamente, si habías matado no sé cuántos niños, pues el Estado no iba a ser indulgente contigo, pero la iglesia sí. La iglesia sí era indulgente contigo si te arrepentías de tus acciones, sobre todo en temas, venían más hacia los temas religiosos, que si decías una herejía, que demás, si te arrepentías y te convertías, o sea, más no te convertías, más bien solo te arrepentías, ese perdón te lo otorgaba en automático la iglesia. Y fue el primer juicio más justo de la historia, porque incluso podías defenderte, había testigos, entre muchas otras cosas, ¿no? Borrando por completo la leyenda negra de que seguro algunos de los que nos van a escuchar a lo mejor tienen el panorama y más adelante vamos a entrar. Y retomando el tema de la persecución, hay otro caso que también es bastante polémico para tocar aquí, y es el caso de Taibé, porque de nuevo, mucho se dijo entre el conflicto de Palestina y Gaza, que no vamos a entrar ahorita justamente en este podcast en eso, pero en otro. Pero hay una aldea de la que poco se decía durante este tiempo de guerra, que es Taibé. Esta es una aldea que históricamente, desde los tiempos de Jesús, no ha cambiado en temas de su fe. Ellos son de las únicas comunidades cristianas históricas que quedan en el mundo, o sea, como que son que surgieron de los primeros cristianos y así se quedaron hasta la fecha, donde hay católicos latinos, ortodoxos griegos y greco-católicos melquitas. ¿Y qué pasó? Desde hace muchos años, antes del 2023, unos años antes, perdón, desde 1967 más o menos, quedaban unos 15,000 cristianos presentes, pero empezó a haber otra persecución, no por parte de islamistas, sino de colonos israelíes de religión judía, que han hecho que solo queden al día de hoy 300 habitantes cristianos. ¿Y qué pasó? Desde el 2023 empezó la persecución más fuerte, con incendios a iglesias, al cementerio del siglo V, ataques a casas, quemas de coches, la destrucción de olivares, amenazas y grafitis con la frase muerte a los infieles. O sea, regresamos a este concepto de que si no estás en mi religión, tú eres del infiel, tú mereces morir e irte. Entonces, ¿qué pasó también? Y es que hablamos de que justo este Estado de Israel, de que siempre es justo y que todo lo que hace es bueno, pues da la casualidad que el 90% de los actos ilícitos contra la comunidad cristiana no son atendidos. Es decir, que solo el 10% reciben justicia o atención por parte de la policía y del Estado de Israel, porque Taibé, que está en Cisjordania, forma parte, de Palestina, pero está tomada por el Estado de Israel. Entonces, el Estado de Israel es el que tendría, en teoría, ante sus ciudadanos que responder. Y solo en el 2025 hubo más de 1,000 ataques por parte de estos colonos. El patriarca latino y el patriarca ortodoxo ya le han exigido a Israel, incluso ha habido como esta unión entre los patriarcas para que detengan la violencia y se castigue a los responsables. O las ONGs como Human Rights Watch, Puertas Abiertas, advierten que esto es un acto tal cual de borrar la presencia cristiana en Tierra Santa, buscando el reemplazo de las comunidades ancestrales
por asentamientos a través de la violencia. Y creo que decía que es algo polémico, porque no hay solo persecución por parte de una religión, sino que también en un lugar donde ya de por sí hay guerra, también hay una persecución religiosa que va mucho más allá, o sea, sí, por un territorio que quieren ocupar por completo, les quedan 300 personas para correr, pero también por una circunstancia de fe, en donde tú por ser cristiano, y sobre todo que ellos son cristianos que, de nuevo, con esta comunidad ancestral de cristianos, que son lo más cercano que tenemos a los primeros cristianos, ellos son los infieles, ellos son los traidores, ¿no? Y por eso merecen morir. ¿Y qué hacen? Nada, o sea, los cristianos realmente en los videos que se ven en redes sociales no se defienden, no entran a guerra, solamente piden ayuda, piden que se detenga. O sea, como que a veces hasta demasiado pasiva la respuesta de, pues ellos no entran en violencia, ¿no? Hasta a mí me causa mucha impotencia, pero también está pasando de otro lado de la moneda. Yo quiero hacer nada más un comentario breve para que nos dé tiempo de ver caso de México, pero a ver, es muy, muy duro lo que pasó ahí, porque quemaron esta iglesia de Alcader, de San Jorge, y data del siglo V, o sea, era de las iglesias más antiguas del cristianismo, era muy importante, y yo nada más hago la reflexión, ¿no? Normalmente la sociedad, sobre todo la juventud, cree que la iglesia tiene mucho poder, y la iglesia es culpable de todo. Fue la iglesia, ¿no? Así como en México, y me lastimé la rodilla, es culpa de AMLO. Evidentemente, canal afirmamos que no somos pro Morena, pero nada más lo menciono. Aclaramos que no. Pero, bueno, la gente hoy le echa mucho la culpa de manera irracional a la Iglesia Católica, ¿no? Es la culpable de todo y tiene mucho poder y mucho control, manipulan a la sociedad, ¿no? Y se repiten estos argumentos nietzscheanos. Pero una simple reflexión acaba con esta teoría, que es, dime a quién no puedo criticar y te diré quién tiene el poder. Y hoy, a la institución que más critican es a la Iglesia Católica. Y de facto, así funciona en la política el poder. El poder jamás se va a dejar que lo critiques. Al contrario, el poder va a hacer que tú lo quieras y no te des cuenta que es un poder. Entonces yo creo que si tú quieres ver un poco quién tiene más influencia, quién tiene más poder político, económico y social o cultural, es hoy a quién no puedo criticar. ¿A quién es prohibidísimo criticar? Pues bueno, yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? Nada más. Sí, yo creo que ahora para tocar el tema de México. Ay, no, perdón, rapidísimo. O sea, solo tocando el tema de Taipei, rapidísimo. O sea, sí hacer mención, o sea, no quiero dejar pasar el espacio de reconocer, o sea, como el que son un bastión, todas las personas que viven en Israel. O sea, de verdad, son muy pocos, o sea, son muy pocos y es muy irónico, ¿no? O sea, como la tierra de Jesús, de Cristo, actualmente hay muy pocos cristianos que están viviendo ahí, que están residiendo ahí. Pero es por la situación en la que viven, ¿no? O sea, y no los culpo. O sea, la verdad es que viven de manera muy hostil, ¿no? O sea, a lo mejor y no ya ni los matan, pero sí este tipo de presiones para que se vayan de esos territorios es súper fuerte. O sea, como que el tema de Taipei es muy claro por todas estas acciones de quema de coches, quema de iglesias, amenazas, ¿no? O sea, como que cuestiones pues que van, o sea, más allá, pero en todo el territorio de Israel y en todo el territorio de Tierra Santa, los cristianos que siguen permaneciendo ahí sufren constantemente de malos tratos, de opresión. O sea, yo nunca he ido a Tierra Santa, ojalá Dios me permita ir en algún futuro próximo, pero mi esposo, por ejemplo, siempre me cuenta que cuando él fue hace algunos años, quien les estaba dando el tour, pues era un cristiano, ¿no? O sea, que vivía ahí. Y cómo el Señor les contó que se arriesgaba todos los días, pues, a cruzar la muralla, o sea, para poder ir a visitar los lugares sagrados y el poder, o sea, se arriesga a no poder regresar a su casa,
porque no tienen la libertad de tránsito, de moverse como quiera, cuando quiera y pasar por donde quiera. O sea, él se arriesgaba todos los días al salir a trabajar y no saber si podía regresar en la noche a su casa, ¿no? Y también como si tú vas como turista cristiano y pasas por barrios que son netamente judíos, te van a escupir, o sea, te van a escupir a la cara, te van a gritar de cosas. No es, o sea, no es un trato digno y no es algo bonito el decir, bueno, voy a vivir aquí donde no soy bien recibido, ¿no? Y ellos aún así permanecen ahí. Y seguramente permanecerán ahí porque pues hay muchas cuestiones, ¿no? O sea, no es fácil migrar. Pero también porque siguen siendo ese bastión. O sea, como que seguramente esas personas que sus antepasados llevan ahí desde el siglo V, dicen, yo me rehúso a moverme de aquí, porque aquí es en donde yo tengo que estar. O sea, porque aquí estuvo mi familia, porque aquí está pues mi cultura, porque aquí es donde se sembraron grandes cosas. Entonces no me voy a mover por más que sienta esta presión, ¿no? Y así todos los cristianos que viven allá. Entonces, pues nada, o sea, como que hacer ese reconocimiento a todas esas personas que a pesar de la situación en la que viven y que a lo mejor y sí tienen la posibilidad de, pues, irse, siguen resistiendo, ¿no? O sea, literalmente son una resistencia. Pues. Y es que qué regalo vivir en la tierra que estuvo Cristo. O sea, yo creo que justamente por más persecución que tuviera, yo tampoco me iría. O sea, sí es una bendición haber nacido ahí, pero como bien dices, que conlleva una gran persecución, porque pues es un tema espiritual. O sea, al final, claro que quieren que el cristianismo se vaya porque hay una agenda más allá de la descristianización también de Tierra Santa, ¿no? Y creo que todos los católicos, yo aquí les invito a que se lo cuestionen y dejen de lado el término de que por cuestionar las acciones de X o Y religión eres islamofóbico, antisemita. No, es que te tiene que indignar lo que te pasan a tus hermanos cristianos, porque al final del día siguen la misma fe que tú. Desafortunadamente a ellos les toca otra realidad, pero no por eso tenemos que abandonarlos, no por eso no vamos a cuestionar a los responsables de estas acciones, al contrario. Si ellos no pueden hablar porque están en medio de la guerra, nos corresponde a nosotros, una sociedad occidental que en teoría está un poco más segura, en teoría, que ahorita vamos a entrar en México, alzar la voz y hacer conciencia y presionar a las autoridades también para que respondan ante estas incoherencias, que de nuevo, ¿no? ¿Cómo es posible que por un lado Israel se dice el bastión de Occidente y así lo promueve propagandísticamente, pero por el otro lado, pues el auténtico bastión de Occidente, el pilar de Occidente, que es el cristianismo, pues es perseguido también o permitido que se persiga en sus manos, ¿no? Y bueno, ahora tocando, para terminar este capítulo, vamos a aterrizar a México, donde históricamente mencionábamos que también hubo persecución, la mayor fue la cristiada, pero pues de entrada tenemos un gobierno que es anticristiano, un gobierno masón, que pues no es teoría de conspiración, iban a hacer un evento en el Senado, la República, donde puedas comprar tu suscripción a la masonería. Esto es real. Y esto es algo que no ocultan, esto es un fact, pero últimamente pasó algo que todavía lo destapó aún más, que es una iniciativa de Arturo Ávila. Creo que tú, Inés, tienes más detalles. Sí, a ver, les cuento. O sea, tiene súper poquito. Hoy es 14 de noviembre. Esta iniciativa se presentó el 28 de octubre, justo por Arturo Ávila, que es un diputado de Morena. Y él lo que proponía era hacer una reforma a la ley de asociaciones religiosas y de culto público en el artículo 16. Y, o sea, ¿por qué esto es importante? O sea, ¿qué es lo que buscaba reformar o adicionar en esta ley? Pues textualmente decía: los ministros de culto, las asociaciones religiosas que operen medios de comunicación digitales deberán sujetarse a los lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, autoridad que pues es reciente, creación de Morena, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, garantizando el respeto a los derechos digitales, la neutralidad de la red y la prevención de discursos de odio, ¿no? Entonces estamos volviendo a entrar a la misma figura que ya vimos que se está ocupando en diferentes países, pero en pocas palabras lo que pretendía hacer esta iniciativa de ley era
si tú eres un ministro de culto, de la religión que sea, o sea, si eres un sacerdote, si eres un hermano, si eres un pastor, hasta si eres un rabino, y tú en tus redes sociales decides decir algo que no entra dentro del respeto. ¿Qué es respeto? Neutralidad. Y es un discurso de odio, pues entonces yo puedo sancionarte, ¿sí? O sea, y no es la primera vez que ya estamos hablando de esta represión por el llamado discurso de odio. O sea, si quieren lo platicamos más adelante como qué otras figuras legales tenemos. Pero pues sí, esta fue una iniciativa que se presentó hace algunos días. Hubo mucha indignación, gracias a Dios, como que muchos nos indignamos y fue de cómo es posible que estás tú diciendo, gobierno, que bajo tus criterios y por autoridades controladas por ti y creadas por ti, vas a tú decidir si un ministro de culto puede o no decir tal cosa. Pues nada, o sea, la bajó hace algunos días, el 11 de noviembre, gracias a Dios, pero, o sea, es algo que se está promoviendo, ¿no? O sea, ya es una acción activa a decir, no me gusta lo que estás diciendo. Y de hecho, la SEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano, recientemente, que fue hoy, ayer, pues justamente sacó un comunicado hablando sobre el tema de la inseguridad en México, ¿no? Que sí es una crítica al gobierno porque ¿quién es el que tendría que garantizar la seguridad? Entonces, ¿qué está buscando activamente el gobierno? Pues evitar cualquier crítica que pueda surgir a él, ¿no? O sea, es clarísimo. No, y que además hay un antecedente, o sea, justo en el año de, bueno, más bien en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sí se llevó a juicio por el Tribunal Electoral a 2 sacerdotes, Juan Sandoval Íñiguez y María Ángel Flores Ramos, por cuestionar al gobierno en su momento, ¿no? Y justamente, y a ver, uno de estos sacerdotes hablaba en sus homilías, aparte, o sea, estamos hablando de que eran las homilías cerradas donde ellos en teoría tienen la libertad de decir lo que va de acuerdo a su fe, pero tal cual en una de sus homilías, María Ángel Flores Ramos dijo, tal cual, no demos más poder a quien no ha sabido usarlo para el bien común. Entonces, legítimo, ¿no? O sea, claro, no, por supuesto. Está bien, ¿no? O cuidemos la democracia, no de una persona, no de una sola persona, ¿no? O sea, como que tiene de malo eso, pero entra ya en el concepto de eso no es neutral. O sea, es que ya está este concepto subjetivo de que sí, es que seguro va contra el gobierno. Ajá, entonces hubo una persecución de parte del tribunal a estos sacerdotes. Y de nuevo, o sea, claro que les debería de preocupar no solo a los católicos, sino a todas las personas que tienen una fe, porque ya ni siquiera en un espacio cerrado, ya sea la iglesia, ya sea tu lugar de culto, en donde tú quieras, vas a tener libertad de decir lo que piensas, y más si hay un cuestionamiento directo al gobierno. Porque de nuevo, si todo es delito de odio, el día de mañana, que lo estamos viendo en esta persecución de Claudia Sheinbaum contra los influencers, el día de mañana que tú digas algo contra su forma de actuar, te puede cuestionar también de lo mismo, de que no, es que estás entrando en misoginia, es que lo que estás diciendo me está ofendiendo, porque las mujeres, no sé, o sea, siempre va a haber una forma de voltear el discurso en tu contra. Y uno de los medios por los cuales pues, se utiliza también el discurso de odio actualmente en México, que es vigente, que hay muchísimos casos y seguramente los han escuchado ahorita que entrabas como al tema de la misoginia y así, pues es en la ley electoral, pues esta figura de la violencia política de género, ¿no? O sea, la violencia política de género es que yo te critico a ti, autoridad, en razón de género, te estoy haciendo un discurso de odio a ti. Y hay ya muchas personas, o sea, yo me acuerdo que cuando esta figura comenzó hace unos, que tendrá como 4 o 5 años, a mí me llegó un caso, o sea, de un señor que por un tuit lo estaban tratando de sancionar. Y yo me acuerdo que yo hablaba sobre eso y como que la gente era así de que, no es cierto, así como de que, me vale, o sea, de que no es algo importante. Y hoy en día como que ya es algo relevante, pero porque se han dado cuenta, espero, la gente, de que es un medio para controlarte y para no cuestionar. Y hoy en día se ha llegado al absurdo, ¿no? Pero entonces, o sea, y me da mucho gusto que mucha gente lo criticó, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de dato protegido. Fue ese caso. Es una señora, mamá, ama de casa, o sea, de que una señora ciudadana cualquiera, criticando que ahí estaba, pues, la amante del presidente de la Cámara de Diputados local, algo así, y que por eso era diputada,
en sus redes personales, pues la sancionan, ¿no? Entonces la gente ahí ya se indignó de que no, a ver, esta figura está mal. ¿Cómo es posible que vas a sancionar así a un ciudadano que está haciendo una crítica legítima a aquel a quien le está pagando el sueldo, ¿no? Porque era su diputada. Y la gente ya se está poniendo un poco más alerta. Pero, ¿por qué te pones un poco más alerta con estos casos y no en la generalidad del discurso de odio que muchas veces y sistemáticamente se utiliza en contra de los cristianos, ¿no? Como lo vimos en los casos que ya platicamos en Finlandia, en España, ¿no? Yo creo que estos ejemplos que están mencionando, que son muy radicales, son muy anticristianos abiertamente en las propuestas para controlar y dominar, me dejan a mí pensando que realmente existe una neutralidad. O sea, analizar más el problema de fondo, porque claro que con la 4T las cosas han empeorado y son más abiertamente anticristianos, pero yo creo que la realidad es que en México prácticamente desde sus inicios vivió una lucha contra la masonería que buscaba la persecución de la iglesia, erradicar a los cristianos. Y digo, me voy a saltar un largo periodo de la historia para no hacer esto muy largo, pero a ver, la constitución que tenemos, 1917, es la constitución política que impone un grupito, no representaba a casi nadie del país, un grupito de liberales y masones, particularmente el grupo de Venustiano Carranza, que era profundamente anticristiano y que a través de esa constitución va a iniciar la persecución cristiana. Acaba la guerra cristera, no se modifica esa constitución, hacen unos pseudo arreglos, matan a los cristeros cuando ya habían firmado la paz, y las relaciones con la iglesia van a mejorar con Salinas de Gortari, ¿no? Mucho tiempo después, pero yo creo que incluso con Salinas de Gortari no hemos llegado a un acuerdo válido. O sea, tenemos estos dogmas, estos clichés, estas frases que repetimos todo el tiempo de el Estado laico nos costó tanto y ahorita hay unos católicos que de repente quieren imponernos su religión. Y yo digo, bueno, claro que les costó a base de metralletas y balazos. ¡Nos mataron! Literal. Costó imponerlo porque el pueblo era, y dato importante, claro, sigue siendo católico. Sí. Entonces mi reflexión un poco es, aunque no se presentaron estas iniciativas, las cosas no están bien, porque México cada vez es menos católico. Pasamos de un 100% o 99% a un 70% según el INEGI, ¿no? Y vamos en peor si seguimos con esta mentalidad de no, es que el Estado laico y tú quieres una teocracia o un cesaropapismo. La mayor parte de personas arroja esas frases y ni siquiera saben qué significan. Entonces, me gustaría tenerme un poquito en esto. El cristianismo jamás ha promovido, particularmente la Iglesia Católica, un cesaropapismo, que es que el Papa o el obispo gobierne y esté ahí en la Cámara de Diputados y te diga cómo tienes que vivir. Eso es una caricatura, y de hecho eso es lo que pasó con los protestantes. Así nace el calvinismo. Él tiene una teocracia en Suiza, y él instaura un gobierno a través de, pues no son los sacerdotes, son sus pastores. Los pastores hacían las leyes. Eso es una teocracia. La Iglesia Católica lo que nos trajo fue una distinción, porque igual con los romanos, antes de que llegara el cristianismo, ellos creían que era lo mismo, ¿no? Política y religión estaban en una sola persona, en el César. El César era al mismo tiempo el gobernador y era como el sumo pontífice. El cristianismo lo que trae es más bien la distinción de los poderes. Una cosa es la política y otra cosa es la religión. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que la iglesia decía, son distintos, pero no están separados. Entonces, igual quiero mencionar ahorita una cita de los papas. La doctrina oficial de la Iglesia Católica es: Estado e Iglesia son distintos y cada uno tiene que tener su jurisdicción propia, pero eso no quiere decir que deban de estar separados. Porque hoy repetimos, no, Iglesia y Estado separados. Es que la separación es mala. Y ahora explico por qué. Dice el Papa Gregorio XVI en su encíclica Miraribus de 1832. Las mayores desgracias vendrían sobre la religión y sobre las naciones si se cumplieran los deseos de quienes pretenden la separación de la Iglesia y el Estado, y que se rompiera la concordia entre el sacerdocio y el poder civil. Consta, en efecto, que los partidarios de una libertad desenfrenada se estremecen ante la concordia, que siempre fue tan favorable y tan saludable así para la religión como para los pueblos. Explico un poco esta frase, y bueno, la repite Pío IX, Pío X, León XIII y todos los sumos pontífices, y es que cuando tú separas
absolutamente la religión del Estado, así como si separaras el alma y el cuerpo, la teología y la filosofía, pues llegas a cosas muy malas. En el fondo no llegas a una neutralidad, no existe la neutralidad. Existen estados conservadores, estados y constituciones conservadores, estados y constituciones liberales, comunistas, ateas, católicas, protestantes. No existe la neutralidad, porque incluso la postura de decir todas son válidas o cada quien tiene su propia forma de vivir, eso es en sí misma una postura ideológica, y es la liberal y es la que hemos tenido. Entonces, nada más recordar, ¿no? Nosotros no estamos a favor de una teocracia o un cesaropapismo, pero lo que tenemos en México no es justo, no es neutral. Estados Unidos, que yo no considero que sea un país que sea como referente, pero mínimo en Estados Unidos tú puedes decir, May God bless United States of America, ¿no? Y un diputado puede hablar de Dios sin problema, porque sabe que es la religión de su país. Ese es como lo mínimo. Bueno, aquí no puedes mencionar a Dios porque no sé si vieron esto que pasó fue en el Senado, ¿no? O en el Congreso. Pues este diputado se le ocurre, sí, un diputado federal, creo que de Campeche, se le ocurre mencionar a Dios y bueno, parece que estaba diciendo Hitler y todos, ¡ey! Entonces están rabiosos porque tienen un celo completamente anticristiano. Y para concluir, yo creo... Todos los ministros así de invocando los ritos. Todos los nahuales, los invocamos, que vengan acá. Es fake. Y para concluir, yo creo que el Estado tiene esa misión de proteger a la religión de su pueblo, punto. O sea, el Estado debe de preservar la cultura. Y la religión, no meterse en temas obviamente dogmáticos. El Estado, la política no tiene nada que hacer diciendo qué es dogma y qué no es dogma. Sí puedes ir a misa, qué debes de aceptar como católico, pero por supuesto que el Estado debe de proteger la religión de su país, porque es parte de su idiosincrasia. Y cuando el Estado te dice, no la protejo, sino además la persigo, te está diciendo, no me interesas, pueblo mexicano, no me interesa tu cultura, no me interesa tu pasado, tu historia, te detesto. No, y que además, pues el cristianismo fue pilar fundante de Occidente. Y si hoy tenemos libertad y derechos humanos como los conocemos, fue gracias al cristianismo. O sea, ir contra las bases es una contradicción total que nos llevaría al caos. Porque justo en la época romana fue la Iglesia la primera que se hizo frente a esta idea incluso de la dignidad de la mujer y de los niños. Cuando las mujeres eran vistas como menos y los niños eran desechados, si tenían una malformación, si habían salido fuera del matrimonio, la Iglesia fue la primera institución que abogó por un cambio cultural. Y que hoy, si yo puedo tener el cabello largo y si no me apedrean en la calle por enseñar el tobillo, fue gracias a la sociedad occidental fundada en el cristianismo. Y se lo debemos a la Iglesia. Y es contradictorio ahora esta, justo como decías, esta persecución, que además, si todavía México fuera súper seguro para la libertad religiosa y los sacerdotes, entendería que no quisieran ese cuestionamiento. Pero México es el primer país más inseguro para ser sacerdote de América Latina. Entonces, ¿cómo un sacerdote no va a hablar en contra de la inseguridad que los están matando a sus compañeros? Hace poco, bueno, de hecho, días, ¿no? Sí, encontraron el cuerpo de un sacerdote en el Estado de México. O sea, ¿cómo le pides a un sacerdote que tampoco hable contra esa realidad que también está viviendo y que no es ajena? Los sacerdotes se van a las comunidades rurales, a las comunidades que el gobierno ni siquiera llega, a apoyar a los pobres, a apoyar a los ancianos, y entienden de violencia, entienden de desapariciones, entienden de dolor, de desigualdad, pero están ahí, ellos no se van, la Iglesia no se va. El gobierno se hace la vista gorda, la Iglesia no. ¿Y cómo no va a hablar de eso? ¿Cómo no le va a indignar? Estamos llamados a hablar contra el mal. Estamos llamados a hacer la diferencia y no, o sea, quedarnos callados, pues es contradictorio también a quienes somos y a lo que buscamos. Pero bueno, yo creo que hay mucho de qué hablar, hay tantos temas que tocar, pero se nos acaba el tiempo, no podemos tomar tanto tiempo de un capítulo. Entonces, pues yo creo que aquí nos despedimos. Así como tocamos estos temas polémicos, esta vez vendrán otros. Lo que queremos es profundizar, es de nuevo encontrar este punto ciego que no tan fácil se encuentra y analizarlo e invitarlos a llevarlos a la verdad. Nuestro único objetivo es que ustedes se cuestionen, nos cuestionen y al final lleguen a la verdad. Pero
Pero bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nos veremos próximamente en otro capítulo para profundizar más allá en el tema del gobierno sobre esta visión de qué debería de ser lo mejor entre derecha, izquierda y todas las visiones que tenemos. Muchas gracias. 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 Va por María.